Hola, hola, sean todos bienvenidos. El saludo para quienes están en sintonía. El caso Mónica Seles. Hemos siempre intentado estar con diferentes protagonistas. Ahora, claro, tenis 93, Hamburgo. Dijimos nosotros, la otra gracia que tenemos como pauta de juegos, que tenemos grandes especialistas. Y por supuesto, BTC Tenis, Jorge Vidal, que nos acompaña todos los lunes en el programa. Nos acompaña hoy para contarnos esta historia que tiene... a mí viendo documentales se me paraban los pelos el otro día, los pocos que van quedando. ¿Cómo le va, Jorgito? Hola, Coque, ¿bien y usted? Bien, todo bien. En las diferentes historias que vamos armando con la Fran Vargas, yo cuando hicimos la primera lista dije, Mónica Seles, porque me acordaba, porque fue algo increíble. Antes de meternos en la historia misma, 19 años... Y esta yugoslava en aquel momento, después ella se nacionaliza norteamericana, dominaba el tenis. Número uno del mundo. Increíble lo que hacía ella. Tenía 8 Grand Slam al momento del incidente. Claro. Ya vamos a detallar todo lo que pasó. En una época donde estaba todo muy atribulado por el tema de la guerra de los Balcanes. Estaba el tema de la cortina de hierro, el tema de los socialismos que estaban cayendo en toda Europa. Y todo eso fue influyendo para que se desarrollara un poco la historia de Mónica Seles, porque Mónica Seles comienza su carrera tenística a los 6 años aproximadamente, y ya a los 13 ya estaba en Estados Unidos entrenando en la academia de Nick Bollettieri. Claro. El mismo Nick Bollettieri que tú recuerdas que entrenó a Marcelo Ríos, entrenó a Andrea Agassi, Boris Becker, pura estrella. Y lo que sucede con Mónica es que a temprana edad descubre este talento que tiene por el tenis, debido a que el hermano jugaba tenis y ella le robaba la raqueta. Así surgió todo. Y surgió el tema de poder estar haciendo una carrera. Ya a los 14 años, 1988, ya juega su primer partido en el WTA, que es increíble. Increíble. Pero no algo tan poco común en la época. Es verdad, sí. Muchas chicas debutaron muy temprano en aquella época en el circuito de la WTA. Tenísticamente, para los que tal vez no la vieron y dicen de quién estamos hablando, porque después vamos a hablar de su rivalidad con Steffi Graf, que claro, sonó mucho más años, en algún momento va a aparecer Gabriela Sabatini, claro, duraron mucho más. Tenísticamente, ¿por qué sorprendió tanto? Creo que por lo que uno estuvo estudiando, rapidísimo, una velocidad increíble. Tenía varios aspectos Mónica Seles que innovaron en el juego en ese tiempo. La primera es el tema de que jugaba a 2 manos, tanto el revés como la derecha, que no era algo tampoco común en el circuito, por ejemplo, masculino. Tenemos el caso de Hans Gildemeister, que lo hacía en los años 80. Fabrice Santoro, me acuerdo yo. Pero él cambiaba, hacía de repente sí, de repente no. Jugaba una mano, de repente no, era más raro el estilo. Pero Mónica Seles era completamente todo el rato igual. De hecho, le intentaron cambiar ese estilo y el padre se enojó muchísimo con Nick Bollettieri y decidió mudar toda la familia para supervisar cómo entrenaban a su hija. Mira. Así que... todo a 2 manos, derecho y revés. Derecho y revés. El saque no era su mejor arma. Sacaba aproximadamente a 175, 180 no era muy alto tampoco. Era una jugadora rapidísima, pero la gran innovación al tener el revés a 2 manos y la derecha a 2 manos era que tenía una potencia impresionante para la época, ya que al ser una menor de edad entregaba mucha diferencia física, pero eso lo compensaba con esta técnica que ella tenía. Y aparte, Mónica Seles no era solo, digámoslo de forma burda, no era solo jugar el palo, como se puede decir. Al contrario, utilizaba mucho los ángulos, tenía una gran drop shot, tenía aspectos mentales increíbles en el juego. Ya vamos a detallar algunos de los partidos que ganó, que fueron extraordinarios en finales de Grand Slam, que fue tremendo. Hay un partido ahí con Steffi Graf en Roland Garros el año 92, que es el mejor de la historia, según la WTA. Lo dijeron hace un par de años. Métase a YouTube y véalo. Hay un resumen increíble. Mónica Seles. Cine. 1992, Roland Garros. Ayrton Senna de público, una locura de final. Gana 10-8 en el tercer set. Ahí no había tiebreak, así que fue tremenda final esa que se dio en París. Ella, bueno, es casi una obviedad porque para ser número 1 del mundo tienes que adaptarte a toda la superficie, pero por ejemplo yo me acuerdo, no sé, Patrick Rafter, Pete Sampras, jugadores un poco más antiguos, que la arcilla la tenían de adorno, o sea, les costaba, a pesar de que ganaron también muchos torneos. En el caso de ella, jugaba todo igual. Jugaba todo igual, tal vez su mayor deuda fue Wimbledon en el año 92, donde jugó la final, pero ocurrió varios hechos en el camino que hicieron que no rindiera bien. Perdió muy fácil con Steffi Graf en un partido que demoró 5 horas en desarrollarse, pero se jugó solamente 50 minutos por la lluvia. Perfecto. Entonces hubo una serie de sucesos en ese torneo que hicieron que no rindiera bien en la final. De hecho,
lo vamos a comentar ahora, te lo cuento de inmediato. Mónica Seles gana el cuarto de final a Natalie Tauziat, que es una jugadora que hacía Saki Red. Claro. Para los de la vieja escuela. Y luego le gana a Martina Navratilova en semifinales. Y las dos que pasa se quejan de los gritos de Mónica Seles. Claro. Para la gente, sobre todo mucho consumidor de este podcast es joven, Mónica Seles es de las primeras que al impactar empezó a gritar. Hoy día escuchamos típico cuando le pega, no sé, Nadal. Ya. Exacto. Seles era muy fuerte, Sí. como gritaba, y fue de las primeras. Entonces se quejaban mucho, de verdad que les molestaba. Además, esto que apareciera una cabra chica nueva no les gustaba mucho tampoco. No, para nada. Rompía todo el molde de la época en el sentido de que Steffi Graf había ganado en el 88 el Golden Slam, por ejemplo. Claro. Dominadora absoluta. Golden Slam, los 4 Golden Slam más los Juegos Olímpicos. Algo que nadie ha hecho, solo ella. Es increíble. Sí. Navratilova ya llevaba muchos años en el circuito, más de 20 años, tuvo casi top 10 20 años, una locura. Y por tanto, Mónica Seles rompe ese esquema y en Wimbledon, que era el torneo más tradicionalista de todos, que hasta el día de hoy, ella rompió eso, iba con vestimenta un poquito más colorida, rompía ese tradicional del blanco, sin romper obviamente el esquema del torneo, porque tú sabes que hay un código exacto. Y pasa que se queja Tauziat en cuarto de final, se queja Navratilova en pleno partido de semifinal en el tercer set y ya quiebra abajo y se queja con el árbitro que cómo es posible que la dejen seguir jugando cuando grita tanto. ¿Y qué pasa? Que Mónica Seles se entera que los camarines se burlan de ella, la prensa británica la hace pedazos. También por tema de racismo. También hay que pensar que en esa época estaba mucho el tema de anti-serbio, por así decirlo, con Milosevic, en lo que pasó en Yugoslavia, la guerra de los Balcanes. Había burla a su estado, a su apariencia física. El año 91. Aquí hay un concepto importante que acabas de decir. Esta especie de bullying, sí. A ella siempre la acarreó. Temas con su apariencia física, porque ella después cuando vuelve con sobrepeso evidente, Sí. pero la molestaba mucho perdón lo que voy a decir, por sus cachetes, por su cara, Sí. la molestaba mucho por eso, por el tema de los gritos y también un tema de racismo. Además está la plena Europa dominante, todo lo que hablaste del contexto sociopolítico, y la cabra tenía 19 años. Claro, era una niña, o sea, era una locura que pasara eso, pero ahí ella se dio cuenta en el fondo, en el mundo que estaba inserto, que era un mundo frío, duro y que nadie le iba a regalar nada. ¿Y qué pasa? Que ese Wimbledon marca un antes y un después, porque en la final, ¿qué sucede? Ella decide no gritar. El partido está en YouTube, véanlo. Mira. Decide no gritar. ¿Y qué pasa? Que al no gritar... Cambia toda tu forma. Uno pensaría que es un accesorio de su juego, no, te da el timing del juego en el caso de ella. Entonces no podía meter la pelota, no hizo absolutamente nada. Prácticamente votó la final. De hecho, ella lo cuenta en su autobiografía algunos años después, de que fue la única vez o la última vez que ella dijo que iba a hacer algo para darle el gusto al resto. Se arrepienta hasta el día de hoy, nunca más jugó la final de Wimbledon. Claro. Ahora, estamos hablando de alguien que cuando ya nos vamos a meter en materia, pero 19 años, 8 Grand Slam, una máquina, y aparece, ya la hemos nombrado mucho a Steffi Graf, y Steffi Graf pareciera como el pato malo de este podcast, que no es el caso, pero sí fue la gran rival de la época, ¿no? Porque además Steffi Graf, la que todos la querían, la que jugaba un tenis muy clásico, la que se adaptaba a todas las superficies, como la lady del tenis hasta el día de hoy, casada con un tenista, o sea... Claro. La narrativa era ideal para ella, claro. Sí, rompe todos esos esquemas en el fondo Mónica Seles, y lo que pasa ahí en Wimbledon es la primera final que pierde contra Steffi Graf en un Grand Slam. Claro. Estamos pensando que Mónica Seles tenía ya 17 años y ya le había ganado una final de Grand Slam. O sea, de hecho, con 17 años empezó a ganar Grand Slam. O sea, era realmente la sensación del tenis. Yo sé que podríamos decir incluso que de la era moderna, creo que es el primer quiebre en el tenis femenino. Porque después aparecieron las Williams y en algún momento las Hingis, pero en la era moderna el primer quiebre en el tenis femenino lo hace ella, sí. Apareció de la nada y generó un precedente que hasta el día de hoy se mantiene en el circuito femenino. Vemos el estilo de juego que tienen las jugadoras actuales dominadoras, Sabalenka, por ejemplo, la que tuvo María Sharapova, Azarenka en su tiempo, las mismas hermanas Williams, y es muy similar a lo que entregaba Mónica Seles en su momento, era una adelantada para su época. Saco a las Williams por un tema de potencia física, pero todo el resto son calcos. Calco de lo que hacía Mónica Seles, tomar la pelota hacia adelante con el bote. Puedes sacar ciertos aspectos del saque, por ejemplo, que claramente las hermanas Williams era mejor, pero el término de juego de fondo de base era prácticamente el mismo. O sea, generó un precedente importante en el tenis mundial y lo hizo
hasta los 19 años, que es lo que más sorprende en el fondo. La verdad me estoy haciendo el gil hace un buen rato porque estamos haciendo contexto, porque hay que meterse en 1993 en Hamburgo. Qué increíble esta historia que vamos a contar. En 93 Hamburgo jugaba contra Magdalena Maleva. Maleva. Que no era Maleva, jugaba bien. No, jugaba era, bien. era top 15. Era top 15. Era un jugador importante en la época. Cancha de Arcilla, Master 1000, ¿no? En aquel momento Super 9. No, era un torneo muy importante, Ya. pero no tenía esa connotación aún. Recordar que eso ya es del tenis masculino. Claro, toda la razón. Bueno, estamos en Arcilla, no sé qué. Vamos a un cambio de lado. De hecho, por suerte, porque sería muy morboso, Sí. se va al cambio de lado y la televisión, porque ustedes sabrán que cuando son impares, tú te sientas y te cambias de lado. Y la televisión ocupa muchas veces esto para los comerciales. Entonces la imagen toma la cancha, toma a Mónica Seles sentada y después sube y agarra un plano general de la cancha, del court central. Y de repente se escuchan gritos. Exacto. Y ahí vuelven las cámaras. Y en aquel momento aparece el señor... Déjeme buscarlo, no sé si te acordáis el nombre. Yo lo Gunther anoté. Parch. Ahí está. Un nefasto Gunther personaje. Parch. Sí. Un alemán con trastorno psicológico, fanático de Steffi Graf. Y el tipo se salta a la seguridad, se mete a la cancha y apuñala a Mónica Seles en la espalda. Así de loco fue. Tal cual. Arriba, cerca Fue la del zona del trapecio, el omóplato. omóplato. Fue entre el omóplato y la médula espinal. Tuvo a muy poco Mónica Seles de estar inválida de por vida. Contaban que la típica escena cuando te sientas en el asiento, valga la redundancia, cuando estás ahí descansando, y que uno tiende a irse hacia adelante porque estás cansado, pues, entonces Claro. a vos te secáis con la toalla. ¿No? Y esa posición le colaboró a ella para que termine siendo una anécdota y que no haya terminado o fallecida o Sí, por jugar nunca parapléjica o tetrapléjica. Sí. Increíble. De hecho, en las imágenes están ella de pie, tocándose la espalda, le viene una especie como de que se va a desmayar, un shock. vahío, un shock, porque obviamente. Y entre otras personas agarran a hasta el señor Gunther Parch. Y ahí se empiezan a suscitar una cantidad de hechos increíbles. O sea, se saltaron. Imagínense hoy día, muchachos, alguien se salta la seguridad y va y hace eso con Novak Djokovic. Es impensable. Impensable. O sea, impensable. Te saltan 10 tipos. Lo hemos visto otras veces cuando han entrado Claro. esos típicos como manifestantes a torneos y no pasa absolutamente nada. Lo agarran en 2 segundos. Acá fue los espectadores los que lo hicieron. Claro. Y eso le valió una demanda incluso a la Federación Alemana, a la organización Ya. del torneo, que no tuvo éxito esa demanda, pero de todas formas sentó un precedente de todo lo que pasaría después en el circuito. Y Mónica Seles, entonces, apuñalada, por supuesto, afuera del torneo y estuvo con muchos problemas psicológicos, quedó con muy choqueada después de esto. Y en algún momento, reunión de las 25 mejores jugadoras de la WTA, para que ustedes entiendan un poco el nivel de bullying que recibía Mónica Seles. Así es. Se reúnen la WTA con esta jugadora y les pregunta si les parece congelar el ranking de Mónica Seles, porque en el fondo era como, me estáis jodiendo. Era lógico, o sea, no tenía ni una culpa en lo que había pasado. De las 25, 24 dijeron que no. Perdón, 23, porque está Mónica Seles incluida. Graf no estuvo. Ah, no estuvo, Estaba ya. lesionada, por Buen eso detalle no estuvo. ese, ya. No estuvo en Roma. Fue a las pocas semanas del No, incidente. no sabemos qué habría dicho. No sabemos, pero siempre quedó la duda, pero estaba lesionada, entonces no pudo votar. O sea, 22 dijeron que no y solo una Se abstuvo. se abstuvo. Que fue Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini. Que fue la única que después comentó que se puso en el lugar de Mónica, pero aún así era muy difícil dar una opinión porque era muy complejo, o sea, era algo Si que existía- pilló completamente desprevenido a todo el mundo. Ay, si existía racismo por de dónde venía Mónica Seles y todo, imagínense con una sudaca, o sea, en aquel momento, ¿no? Totalmente. Que en el caso de Gabriela Sabatini, otra gloria del tenis femenino. Contra crack. Y resulta que entonces empieza a perder todo su ranking. Sí. Si uno piensa en el Nico Yarri por lo que le pasó, está bien, no tiene nada que ver, eso fue un tema de doping, pero ella tiene que haber vuelto al circuito o sin ranking o en el 1000 y tanto.
Ahí pasan dos cosas. La primera es que justo antes de eso, Mónica Seles se entera que el torneo se estaba jugando todavía en Hamburgo. Ah, perdón, toda la razón. Hamburgo siguió como si ni nada. Ganó Sánchez Vicario, le ganó la final a Graf. Se entera por Graf que el torneo se estaba jugando. Estuvo 2 días hospitalizada y no, obviamente no habían redes sociales, teléfono, Claro, nada. alguien la tuve que ir La a ver. visita a Steffi Graf y le pregunta, ¿el torneo qué pasó? Juego la final en un rato, le dijo. Y ahí pasa un tema que Mónica se le dice que en ese momento sintió una desesperación increíble, entendió que era un negocio, entendió toda la parte más cruel, por así decirlo, del deporte. Y luego pasa esto en Roma, que ya fue como La el guinda de la baldazo torta. de agua fría, y a eso súmale problemas personales. El papá le detectan cáncer en la misma época que ella se estaba recuperando, en el mismo año 93. Y empieza un proceso durísimo, o sea, empieza a desarrollar problemas, síndromes de alimenticio, Sí. empieza a subir de peso. La herida no sanó tan bien como le habían dicho. Primero ya está 3 meses fuera, después ese plazo fue aumentando, pero la herida al final fue más también psicológica. Claro, sobre todo eso. Porque se demoró cerca de 2 años en volver. Fueron 28 meses que estuvo fuera. Imagínate, volvió el año 95. Sí. No, más que cerca de 2 años, poco más de 2 años. Ahí hubo una retribución, eso sí, porque ahí la devuelven, vuelve sin ranking, pero a las pocas semanas deciden que le van a dar el número 1 y se lo dan para que los torneos tuvieran la siembra. Obviamente hubo un reclamo absoluto de algunas Imagínate, jugadoras claro. porque eso las perjudicaba mucho en el tema de cómo se arman los cuadros, porque el cuadro de un Grand Slam, por ejemplo, se arma el primero arriba, segundo abajo, y entonces si estás segundo, quedas en el tercero y ya te va perjudicando, por así decirlo. Pero por lo menos ahí se dio ese tema de darle alguna, entre comillas, ventaja, ¿no? Claro. Así ventaja. Pero un cariñito después de todo lo que había pasado. Sí. Y vuelve en Montreal y gana el torneo. Esa es la gracia, porque claro, del 30 de abril del 93, que era Hamburgo, pasamos a este año 95, Montreal, ella vuelve con 10 kilos de sobrepeso, muy tocada psicológicamente, y ganó el torneo. Ganó el torneo y con récord. Fue el torneo que, en la historia del torneo de Montreal, que es la jugadora que menos juegos se dio en ruta a ganar el título. Una rabia que tiene que haber tenido. Perdió 14 juegos. Imagínate, una rabia con la que tiene que haber vuelto. Brutal, brutal. Después hay algunas anécdotas que me parecen medianamente insólitas. El agresor pasó solamente 6 meses en prisión, después siguió en prisión preventiva, producto de este tema de los problemas psicológicos que él tenía. Era un fanático de Steffi Graf, que incluso la acosaba a ella. Sí. Fue declarado inimputable, claro. y le mandaba cartas, dinero. Claramente Steffi Graf nunca vio nada, pero Claro, habla loco. un poco En buen chileno, estaba loco. Estaba No, y el desquiciado. motivo, el tipo le preguntaron qué quería con este ataque, y su objetivo se cumplió en el fondo, que era que Mónica Seles no pudiera jugar. Dijo que nunca le quiso matar como tal, y que Steffi Graf volviera al número 1, que efectivamente pasó Terminó pasando. ese mismo año en Roland Garros, en el 93, cuando ganó el título. Hoy está radicada en Estados Unidos, Mónica Seles. Ella hace, te diría que vive, por supuesto, de la plata que le dejó el tenis, pero además mucho coaching en lo que tiene que ver con la superación y Sí. con el tema del bullying y todo. O sea, ella tomó su historia de vida como algo para poder seguir después haciendo cosas, digamos. Claro, es media filántropa hoy en día. Su marido también es un empresario absolutamente multimillonario, así que por ahí también va. A fin de mes llegan, digamos. Claro, no tiene gran necesidad. Pero de todas formas ha dejado varias lecciones de vida, y también tiene varios libros relacionados a este tema del síndrome alimentario, que se llama BID en inglés, que es como el síndrome de atracones, por así decirlo. Que se diferencia de la bulimia, que no hay expulsión de la comida después. Perfecto. Es lo que ella vivió, y estuvo 10 años, tuvo el resto de su carrera con ese tema, y aún así se la ingenió para hacer top 10 casi todos los años, pero ganó solo un Grand Slam después. O sea, después era todo talento y uno se da cuenta que algo había, que algo le quedó quedó tocada. Bueno, no es para menos, por supuesto. Para ir sacando conclusiones, no sé, ¿Steffi Graf será la mejor jugadora en la historia de la mujer? ¿O ya tenemos que ir para atrás? Chris Evert, Martina Navratilova. En la era moderna lo es. Ya. O sea, fue superada por Serena Williams en Grand Sí, Slam. sin duda, perdón. O sea, que uno se empieza a ir para atrás, Es se que me olvida que Serena es la Cuesta mejor. creer que Serena Williams está retirada, pero, Claro, es la mejor de todas. la pasó. lejos. Sí, es la mejor La pasó. de todas. Era la mejor de todas hasta hace poco, Steffi Graf. En la era abierta está Margaret Court, que tiene 24 Grand Slams, que probablemente no la puedan pasar. En estas cosas incomprobables podríamos haber hablado de una de las 3 mejores jugadoras de la historia, tal vez, ¿no? Y le truncaron la carrera. Si damos número, Steffi Graf había ganado 11 Grand Slam al momento del ataque de Mónica Seles, y ganó 11 más después. Claro. Y Mónica Seles ganó 1 más. Tenía 8, hizo 9. Entonces, yo creo
que por lo menos el doble de Grand Slam hubiera ganado Mónica Seles. O sea, no había forma de que la pararan en ese momento. De hecho, empezó a jugar menos para cuidar físico. En 93 apenas llevaba 4 torneos jugados. Claro. Y seguía número 1 porque tenía una ventaja increíble. ¿Qué hubiera pasado? Es uno de los grandes que hubiera pasado en el tenis. En el fondo, el ataque de Gunther Patch en el fondo genera un... ¿Qué hubiera pasado si Mónica Seles no hubiera sido atacada? Hubiera sido la mejor de la historia. Un poco cambió la historia del tenis ese día. Increíble, ¿eh? Yo creo que esa es la gran conclusión. El señor Parch cambió la historia del tenis. Increíble. Bueno, Jorge, no sé si te queda algún datito, alguna cosita de Mónica. Fue 178 semanas número 1, a pesar del ataque que se perdió 2 años y todo eso. 178. Recién lo perdió el año 96. Recordad que ganó Australia ese año. Claro. Al final de año pierde el número 1. Si no me equivoco, con Martina Hingis, por ahí que se mete el año 97, que ya empieza una nueva generación. La nueva, claro. Se retiró apenas con 29 años, el 2003. Coincidentemente, su último partido en Roland Garros, en primera ronda, nunca había perdido una primera ronda en un Grand Slam en su vida. Y lo pierde ahí. Su último partido estaba lesionado. Pero no se retira hasta el 2008. Deja jugar, ¿Ya? pero no anuncia nada hasta el 2008. Pero sí, se retiró por anuncio o jugó. No, dio su anuncio el 2008, oficialmente. Y entre medio jugó un par de exhibiciones a buen nivel y todos pensaban que podía volver, pero nunca se dio. Tuvo siempre el mito. Como dicen los gringos, el gran what if de la historia. Sí. ¿Qué habría pasado con Mónica Seles? Bueno, Jorgito Vidal, BTC Tenis, como siempre, agradecido y agradecido de la gente que nos sigue escuchando en Archivos de Juego. Y nada, pues, quédese, que la próxima semana hay otra entrega. Gracias, Jorge. La digo que. Un abrazo, nos encontramos la próxima. Chao, chao. Chao.